Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos hoy a nuestro tercer encuentro en este Congreso Internacional Virtual en conmemoración a las Fiestas Patrias del Perú 2020. Realmente quiero comenzar agradeciendo la importantísima audiencia que hemos tenido en todos estos días, las reproducciones que han ocurrido posterior a cada transmisión, lo que significa que estamos haciendo lo correcto, estamos poniendo sobre la mesa temas importantes para poder visibilizar ese futuro del Perú que todos queremos. En nombre de Soy Mi Oportunidad y Home Network le damos la bienvenida a esta tercera fecha donde hablaremos de seguridad ciudadana. Para este compromiso hemos convocado a 4 especialistas que estoy seguro van a presentar ponencias de altísimo nivel porque los conozco, porque sé de su intachable experiencia profesional y porque estoy seguro de que todos quienes ya se conectan a nuestras plataformas digitales van a disfrutarlas. Hoy está con nosotros el licenciado Javier Gamero Quinocita desde Suiza y desde aquí, desde la ciudad de Lima, estarán con nosotros el general Alberto Jordán Brignole, la doctora Viviana Verástegui y el general Sergio Monar Moyoli. Así que nos preparamos para una jornada de verdad muy interesante que pues pone sobre la mesa una realidad que está en varios espacios, en lo presencial, pero también en lo virtual, en ese mundo digital donde también la seguridad ciudadana, pues en estos momentos representa grandes retos. Bueno, vamos a comenzar con esta actividad, no sin antes recordarle a toda nuestra audiencia de que todas las transmisiones que genera Soy Mi Oportunidad y Home Network son gratuitas. Ustedes las pueden descargar, pueden compartirlas, pueden utilizarlas en sus eventos, porque todo el contenido que generamos es gratuito. Pero si usted necesita un certificado a que avale este congreso, el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú tiene uno subsidiado a un costo de $10 por todo el congreso, el cual puede solicitar a través de nuestros contactos que aparecen permanentemente en pantalla. Bien, vamos a comenzar con la primera conferencia, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Cultura de Paz en América Latina. Esta va a ser realizada por el licenciado Javier Gamero Quinocita, desde Suiza. Estamos en vivo conectados con Berna, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia Criminal de For Perú, Suiza. Voy a presentar la hoja de vida de don Javier Gamero. Es peruano-suizo, oficial retirado de la Policía Nacional del Perú, jurista, criminólogo y traductor jurídico, habiendo obtenido la licenciatura de Administración y Ciencias Políticas en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú, la licenciatura en Derecho, así como el título de Magíster en Criminología, ambos en la ciudad de Berna, en la Universidad de Berna. Actualmente es traductor e intérprete de las Cortes Jurisdiccionales, Centros Penitenciarios y Policía del Cantón de Berna en Suiza, acreditado por la Jefatura del Estado Mayor de la Fiscalía General del Cantón de Berna, docente visitante del Castillo de Himborn, Centro de Perfeccionamiento de la International Police Association en Colonia, Alemania, y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un expositor de talla internacional, visita recurrentemente el Perú, donde dicta conferencias en los centros de investigación y estudios del más alto nivel. Con esto quiero expresarle mis saludos y la bienvenida. Buenas noches, don Javier, para usted, buenas madrugadas, porque entendemos que son 3 de la mañana en Suiza. Buenas noches, bienvenido. Si se desmutea, por favor, está muteado. Buenas noches, don Jorge. Si me permite compartir la pantalla, por favor. Por favor, adelante. No sé si la ven. Sí, solamente está en la lámina final. Por favor, si la puede retroceder a la lámina principal. Recordamos que son 8 o 12 minutos de la noche en la ciudad de Lima. Estamos transmitiendo en vivo.
Los dejamos entonces con la conferencia de don Javier Gamero. Muy buenas noches, un cordial saludo desde la ciudad de Berna para todos los participantes en este evento. Mi especial agradecimiento al Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú por la realización de este primer Congreso Internacional Virtual en conmemoración a las Fiestas Patrias del Perú 2020. Voy a dar inicio a mi conferencia Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Cultura de Paz en América Latina. He estructurado esta conferencia en 4 capítulos. El primer capítulo haremos un análisis de la seguridad al fin de la Segunda Guerra Mundial, todo esto para ver pues cómo ha evolucionado los paradigmas de la seguridad en la región latinoamericana o en la región de las Américas, para ser más exacto. El segundo capítulo me veré obligado a atisbar por el espejo retrovisor de la historia la seguridad en la dinámica de la Guerra Fría, toda vez que este acontecimiento pues influyó en el concepto de seguridad ciudadana en la región. Luego analizaremos la doctrina de la seguridad nacional, ¿no?, que era producto de esta dinámica de la nueva Guerra Fría. Analizaremos las teorías del orden público y el rol de la inteligencia en la seguridad en esta era. Y el cuarto punto abordaremos el tema de la doctrina de la seguridad democrática. Analizaremos los conceptos actuales que tiene pues el concepto de seguridad ciudadana en la región, cuáles van a ser sus elementos constitutivos. Analizaremos pues la naturaleza de las instituciones policiales, analizaremos las estrategias policiales en el marco de esta doctrina de la seguridad democrática y analizaremos pues cuáles son los desafíos actuales que tiene la seguridad ciudadana en la región y concluiremos con una breve reflexión final. Dicho esto, voy a dar inicio a mi conferencia. La seguridad al fin de la Guerra Fría. Nosotros sabemos que en el año de 1945 la humanidad entera se vio estremecida pues por la barbarie del Holocausto, el flagelo de la guerra, los daños que había ocasionado el nacionalsocialismo, que eran devastadores, y esto dio pues originó de que la comunidad civilizada de naciones se vea obligado a crear un sistema de seguridad colectiva que garantice pues una paz en el mundo. Se requería pues un sistema de normas y principios de convivencia pacífica para evitar pues estos atropellos que se podían dar en determinados estados, como ocurrió en Alemania y que tuvo pues consecuencias devastadoras en toda la región europea. Y es en este sentido que se va a crear en el año de 1945 la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo 2 pilares fundamentales. El primero era pues la protección de los derechos humanos, vale decir la protección de la persona, y el segundo, elegir pues una paz mundial y una seguridad internacional. Este fue el cometido de la Organización de las Naciones Unidas después de esta guerra del Holocausto que fue conducida por Alemania en Europa. La finalidad de este primer instrumento jurídico internacional era pues velar por la seguridad mundial. Luego tenemos la 9ª Conferencia Internacional Americana en el año de 1948, ¿no?, que tenía como finalidad pues normar los conceptos de seguridad en la región, y se va a tratar de establecer una seguridad continental. En todo este andamiaje jurídico estamos viendo en el primer instrumento jurídico que les acabo de presentar, que es la Carta de la ONU, se iba a velar pues por una seguridad mundial, y en el segundo instrumento jurídico, que es esta 9ª Conferencia Internacional Americana, 3 años después de la creación de la ONU, pues se tenía que velar por una seguridad continental. Luego tenemos el mismo año la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se va a crear este organismo regional con la finalidad pues de garantizar la seguridad de cada estado. Vean ustedes en la evolución de este andamiaje jurídico que les estoy presentando,
como en el año 1945 con la Carta de la ONU se velaba por la seguridad mundial en la Conferencia Internacional Americana. 3 años después se velaba por la seguridad del continente y luego a través de la Carta de la Organización de los Estados Unidos, la seguridad de los Estados miembros de la región. Luego tenemos en el año de 1948, ese mismo año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es 2 años después, en el año de 1950. Pues estos dos instrumentos jurídicos internacionales van a velar pues por la seguridad de los ciudadanos. Esta era la finalidad. Vean en todo este andamiaje jurídico que les estoy presentando en este primer folio, que la primera pues el primer instrumento, que era la Carta de la ONU, iba a velar por la seguridad mundial. El segundo instrumento iba a velar por la seguridad continental. El tercer instrumento por la seguridad de los estados. Y el cuarto y los cuarto y quinto instrumento pues iban a velar por la seguridad de las personas. Es así como teóricamente concibo yo pues como en la región de América Latina tenía que gozarse pues un concepto de paz. El segundo capítulo de los 4 que voy a abordar es la seguridad en la dinámica de la Guerra Fría. Es necesario entender este fenómeno internacional para poder apreciar cómo evolucionó, ¿no? La seguridad en la región, toda vez que tuvo grandes implicancias en América Latina. Todos sabemos que ha habido pues en la Guerra Fría el conflicto este-oeste, ¿no? Que este conflicto ha sido pues un palo en las ruedas del carro de la historia que impuso pues el ejercicio de la fuerza y generó gravísimas situaciones de inseguridad al interior de los estados en América Latina. En el conflicto este-oeste había pues una perspectiva dual y contradictoria de la seguridad que fue impregnada de un concepto eminentemente militarista. Todos nosotros sabemos que se daba pues en el contexto geopolítico mundial la teoría del balance del poder que fusionó en un solo concepto la seguridad y el poderío militar. Desde luego que hubo una inhibición de una confrontación directa entre las potencias mundiales, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como consecuencia del poderío atómico que ellos poseían, ¿no? Entonces esto va a dar lugar a que se traslade el conflicto a los países periféricos, a los países marginales, toda vez que existía pues una expansión ideológica de la doctrina marxista. En América Latina se van dando en esa época, en los años 60, un sinnúmero pues de revoluciones, de levantamientos, movimientos revolucionarios, pues, y había que contener en aras de esa guerra fría, de ese conflicto este-oeste, había pues que contener ese avance ideológico marxista, ese avance ideológico comunista. Entonces fueron creciendo los ejércitos y se va plagando de armas toda la región, y se va a sacrificar la inversión social y ese perverso afán pues, de afianzar la estructura militar en la región. Esto en virtud a este conflicto este-oeste bajo la égida de los Estados Unidos, que comenzó a imponer una serie de regímenes militares en todos los países de América Latina, no con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales, las libertades básicas de todas las personas en toda esta región, sino más bien la finalidad era pues imponer una presencia militar, imponer el poder de Occidente contra ese poder emergente pues que se generaba en el este con motivo de la Guerra Fría. Hemos vivido en esta era pues la tragedia de los golpes militares. Todos los presidentes de las repúblicas de nuestros países eran militares. Desde gracias tenemos el caso del Perú. Esto da lugar a la creación pues, de la doctrina de la seguridad nacional. Esa es una doctrina estadounidense que se va a imponer en toda América Latina, ¿no? En los años 60, principalmente pues, por las amenazas de paz que surgían de los conflictos armados de carácter interno que se libraban al impulso de esta confrontación este-oeste. El tercer capítulo que voy a abordar en mi alocución es la doctrina de la seguridad nacional, que surge pues en virtud a esta dinámica de la Guerra Fría. Esta
esta doctrina de seguridad nacional ha sido un obstáculo para perpetrarse pues esa misión histórica, ¿no? Para consumarse la misión histórica que se propuso la Organización de Naciones Unidas a través de la Carta de la ONU y la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Organización de los Estados Americanos. De nada sirvió todo este andamiaje jurídico internacional que se había construido en la región para garantizar la paz y la seguridad de todas las poblaciones de nuestra región. No sirvieron absolutamente nada toda vez que rigió esta doctrina de la seguridad nacional que tenía como misión fundamental la contención, vuelvo a repetir, del comunismo, ¿no? El comunismo era una doctrina imperial mundial que deseaba propagarse por todo el orden, inclusive por medio de la fuerza, ¿no? El comunismo tenía pues un origen extracontinental y esto implicaba una lucha contra el enemigo interno. Esta doctrina de la seguridad nacional también se iba a basar en base al uso de la fuerza para el ejercicio del control político y social, ¿no? No interesaba proteger la vida de las personas, de los ciudadanos en América Latina, de proteger los derechos humanos en la región. Por el contrario, a veces se incentivaban los gobiernos a través de estas dictaduras militares a violar estos derechos humanos en aras de poder preservar el poder hegemónico de Occidente en el mundo y no permitir que penetrara el comunismo en la región de América Latina. Hubo pues en la región una tentación totalitaria, hubo en la región una sumisión del poder político al poder militar, regía pues el principio de no intervención en asuntos internos, que era pues una auténtica expresión de la soberanía absoluta del Estado. En base a esta doctrina de la seguridad nacional en la región se va a esbozar la teoría del orden público. La teoría del orden público, que era pues un concepto de seguridad que estaba en función, pero de la seguridad del Estado. No estaba en función de la seguridad de los individuos, no estaba en función de la seguridad de la sociedad, sino lo que importaba era la seguridad del Estado, un Estado totalitario, militarista, ¿no? Que proteja los intereses de Occidente frente pues a esta amenaza del Este. Esta fue pues en sí la primera definición del concepto de seguridad, la teoría del orden público. Yo recuerdo cuando ingresé a la Benemérita Guardia Civil del Perú, estábamos en un gobierno militar, en una dictadura de la Junta Militar Revolucionaria de las Fuerzas Armadas, y cuando ingreso a la Benemérita Guardia Civil del Perú, pues la misión de la Guardia Civil del Perú era mantener el orden público cuando no se requiera, mientras no se requiera el empleo de las Fuerzas Armadas. Vean ustedes la misión que tenía esa policía, la Benemérita Guardia Civil del Perú, en función a la teoría del orden público, y había pues que proteger al Estado por encima de la sociedad y por encima de los ciudadanos. ¿Cómo era la policía en la doctrina de la seguridad nacional? Y acá no me refiero necesariamente solo al Perú, sino en general en toda la región. Las policías pues estaban impregnadas de viejas concepciones militaristas. Los organismos de inteligencia y espionaje estaban al servicio del gobierno. Los servicios de inteligencia constituían una fuente de conflicto y de desintegración social. Había carencia pues, de un marco jurídico adecuado. Bueno, estábamos en la mayoría de los países, estábamos pues gobernados por generales y habían habido pues golpes de Estado en muchos países de América Latina, y se regía pues el régimen jurídico en base a decretos, leyes, toda vez que no existían gobiernos democráticos. Había pues una falta de confianza en el sistema político. ¿Cómo ha sido el rol de la inteligencia en la era de la seguridad, en la seguridad ciudadana en esta época? Bueno, hoy en día nosotros vemos que para hablar de establecer políticas de seguridad se tiene que intervenir en 4 ámbitos distintos, que es el ámbito militar, el ámbito policial, el ámbito social y el ámbito de la inteligencia, ¿no? Antes nosotros vivíamos en la era de la política criminal post-crimen, vale decir que se actuaba con una visión retrospectiva, se actuaba
después de consumarse la amenaza o perpetrarse un hecho delictivo, y se iba a reconstruir retrospectivamente. Hoy tenemos, en virtud a las nuevas exigencias de la sociedad post-11 de septiembre, una política criminal precrimen, ya no postcrimen, sino precrimen. Vale decir que la policía va a tener que actuar con una visión prospectiva y futurista que nos adelante a los hechos, que nos permita anticipar la eventual consumación de una amenaza. Vean ustedes aquí, pues, tenemos hoy en día un giro preventivo de una lógica de reacción reactiva, se ha virado a una lógica de prevención proactiva. Los servicios de inteligencia, pues hemos heredado esto de la dinámica de la Guerra Fría, de la doctrina de la seguridad nacional. Muchas veces se va a perpetrar un terrorismo informativo, van a realizar actividades ilícitas de espionaje a autoridades, periodistas, adversarios políticos, empresarios, intelectuales, defensores de los derechos humanos o dirigentes de ONGs, etcétera. Estos servicios de inteligencia suelen generar desconfianza y malestar en la población. Vuelvo a repetir, son muchas veces fuentes de conflicto y desintegración social. Se van a regir por el síndrome de puerta cerrada, por la mentalidad del gueto, por la cultura del secreto y por viejas concepciones militaristas. El Estado y la sociedad no deben de terminar temiendo los servicios de inteligencia. Ya lo hemos vivido en el Perú con el siniestro SIN, en el régimen de Alberto Fujimori, cuando en esa década se implantó pues una red de corrupción y crimen organizado en el Perú, y siempre se corre el riesgo pues, de que este servicio de inteligencia se convierta en un poder paralelo, en un poder invisible. Debemos recordar aquellas palabras de Benjamin Franklin Roosevelt, que siempre nos decía pues, que este doble Estado puede generar una fragilidad en el sistema democrático. Nos decía Franklin Roosevelt, aquel que está dispuesto a abdicar de su libertad en aras de conseguir seguridad, terminará finalmente perdiendo ambas. Vean ustedes, pues son dos caras de la misma moneda. Lo que sí debo de manifestar que la inteligencia es un elemento preponderante en las políticas de seguridad. Y voy a entrar a la última parte de mi conferencia, que es la doctrina de la seguridad democrática. Vean ustedes, América Latina, teníamos la Guerra Fría, luego la dinámica de la seguridad, de la doctrina de la seguridad nacional y de la doctrina de seguridad nacional, que va a tener su concepto de seguridad basado en la teoría del orden público, va a virar a la doctrina de la seguridad democrática, que va a tener otro concepto de seguridad. La seguridad aquí va a tener una connotación más amplia. Esto se da a partir de la Cumbre de las Américas en el año de 1994 en Miami, en la Florida, en donde pues, el presidente Bill Clinton se va a reunir con todos los líderes de Estado y van a poder constatar de que había pues, un contexto de democratización en la región. Había nuevos enfoques que eran distintos pues, al orden público, nuevos enfoques distintos a la seguridad de los militares y de la policía. Entonces surge un nuevo concepto de seguridad ciudadana que va a estar en función del desarrollo humano sostenible. El concepto de seguridad ciudadana es más ampliado y está en función pues, a ese pluralismo, a esa participación, a la promoción de la justicia social, al respeto a los derechos humanos, a la lucha contra la pobreza, contra la ignorancia, contra la discriminación, el respeto al medio ambiente, la erradicación de la violencia y la lucha contra la corrupción e impunidad. Vean ustedes, pues hay un concepto distinto de seguridad, ya no esa teoría del orden público que tenía que garantizar la seguridad del Estado por frente a todo. ¿Cuáles son los elementos centrales de la seguridad ciudadana en esta nueva fase de la doctrina de la seguridad democrática? Bueno, los elementos centrales de la seguridad ciudadana es el marco central para el desarrollo de los derechos humanos, la protección de las personas, la protección de la Constitución, de las leyes, es decir, de los derechos y las libertades fundamentales de las personas. No se debe limitar
de ninguna manera la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, sino lo que debe de hacerse es crear un ambiente propicio. Esta seguridad ciudadana debe estar focalizada pues a propiciar un ambiente para la convivencia pacífica, ¿no? Estos son los nuevos conceptos de seguridad. Va a sobrepasar desde luego la esfera de acción policial, demanda la participación de otros organismos del Estado y desde luego de la sociedad civil. Queremos un Estado menos pesado, menos paquidérmico, menos elefantiástico, queremos un Estado pues más participativo. Define pues un nuevo rol de la policía, ya este nuevo concepto de seguridad ciudadana, es el rol de la policía de proximidad ciudadana. Mao Zedong solía decir que un guerrillero es un pez en el agua que se mueve, entre otros. Bueno, yo sostengo que el policía es un ciudadano más que se mueve entre otros ciudadanos, y esta era pues la concepción, el perfil del policía. Había pues que poner mayor énfasis en la prevención y el control que en la represión. Vean pues cómo se ha virado de la lógica de represión reactiva a una lógica de prevención proactiva. La seguridad ciudadana pues va a constituir en esta fase un concepto democratizador que va a consolidar el desarrollo democrático de los países de la región. Este es el nuevo concepto. ¿Cuál era la concepción democrática de la policía? Bueno, la policía tiene una naturaleza de carácter civil, ¿no? De carácter de naturaleza civil, su función es no reprimir, sino educar, prevenir y proteger a los habitantes. Existe una diferencia entre seguridad y defensa. La defensa es para los militares, la policía pues no debe tener enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger. Hoy en día la seguridad va a pendular entre la defensa y la seguridad. La línea divisoria es muy ambigua, y es por ello que los profesionales de la seguridad tienen que saber dónde están estos límites, ¿no? Se requieren en los profesionales de seguridad no a cazadores, sino profesionales con doctrina. La filosofía pues, de la institución policial, la coherencia doctrinal de la policía debe estar en función a la democracia y en función a los derechos humanos. Debe haber una identidad civilista, debe ser apolítica, ¿no? Son aspectos muy importantes. Ya Platón en su obra La República decía pues que los guardianes de la ciudad tenían que ser los filósofos, porque eran los más sabios, toda vez que a ellos se les encomendaba la custodia y la garantía de los derechos humanos y las libertades democráticas. Hay que desterrar esos principios arraigados de no deliberar y de apartheid institucional. Hoy en el Perú se han hecho ya grandes avances. Hoy en día el policía puede ejercer el derecho de sufragio. Eso ya es un avance, ¿no? Todavía no puede deliberar, son fuerzas obedientes y no deliberantes. Existía pues en España, recuerdo yo en la época del general Franco, la regía en la escuela, en el sistema educativo, las tres Marías. Se decía las tres Marías a tres cursos que no eran importantes en la escuela en España: la religión, la educación cívica y la formación del espíritu nacional, que era un curso obligatorio que el generalísimo Franco había pues impuesto, ¿no? Y nadie le daba importancia a estos cursos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el curso de los derechos humanos no sea una María más en la currícula de los programas educativos de la Policía Nacional. La Policía Nacional del Perú, recuerdo yo, cuando era todavía oficial, se va a crear una oficina, una dirección de derechos humanos, pero nunca se le dio la preponderancia, la importancia de vida. Era un puesto, sí, una dirección que se había creado para cumplir con cierta normatividad internacional, ciertas tendencias, pero que no tenía pues la implementación y, digamos, el peso que debería de tener, porque la función más importante que tiene una policía es proteger a los ciudadanos, es proteger sus libertades y sus derechos fundamentales, ¿no? Se requiere una policía pues de proximidad ciudadana. Hoy en día pues está en boga la policía comunitaria o policía de proximidad. Se ha globalizado en el mundo, se rige en base al mito de la comunidad como socio. Se exige una policía de excelencia,
una policía de calidad, en donde el ciudadano se ha equiparado con el cliente, va a brindar un servicio policial personalizado, va a permitir al policía reunir información cara a cara, ¿no? Va a minimizar una sobrereacción policial toda vez que el policía está en contacto con su comunidad y con todos sus ciudadanos y los va a conocer, permite al policía dirigirse a una persona potencialmente violenta porque la va a conocer, va a mejorar la sensibilidad del accionar policial con las necesidades de la comunidad, simboliza pues compromiso y va a permitir desarrollar controles sociales informales, toda vez que es una policía barrial, es una policía muy próxima al vecino. Va a contribuir esto pues a la calidad del entorno físico, va a permitir monitorear tensiones raciales y étnicas, sobre todo esto lo vemos ahora en Europa, que tenemos un sinnúmero de guetos identitarios en estas sociedades multiculturales. Un ejemplo de policía comunitaria lo tenemos en el Japón a través de las casetas urbanas, el sistema Koban, o en las zonas rurales del sistema Chasaicho. La policía pues en el Japón no es un bombero que va a apagar un incendio, sino es un cartero pero sin cartas, que va a caminar por todo el vecindario, va a tocar todas las puertas, va a saludar y va a escuchar a todos los vecinos para ver cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses. Esta es la manera como funciona pues el sistema Koban. Los policías son personas que están preparados pues, para la mediación, la conciliación y van a tratar de ejercer de una u otra manera una especie de justicia local. Algo similar ocurre en China a través del sistema Guaija, el sistema de los clanes. Yo antes pensaba que China era pues una dictadura, no existía, pues no existe, sabemos nosotros, una democracia auténtica. Sin embargo, el sistema de justicia local funciona perfectamente en China en base al sistema Guaija. La policía es barrial, trabaja con los clanes familiares y van a tratar de impartir justicia, basado siempre en los principios del confucianismo, en los principios del filósofo Confucio. ¿Cuáles son los modelos de prevención y control social en el Estado de Derecho? Pues hoy en día tenemos la prevención preventiva primaria, que es muy importante. Esta prevención primaria es una estrategia preventiva que está orientada a influenciar las causas exactas de la delincuencia y se da básicamente a través de las políticas generales del Estado, la política social, la política económica, la cultura. Campos relevantes van a ser la educación, la vivienda, el trabajo, el tiempo libre. No existe aún la comisión de un hecho delictivo, va a ser llevada a cabo por individuos de competencia social que trabajan para el Estado y en principio está dirigida a todos los estados. Este es el primer concepto de prevención, que es la prevención primaria que debe existir, que el Estado debe garantizar. Todas estas a través de sus políticas de Estado en materia social y económica y de cultura, debe brindar pues, un bienestar a los ciudadanos, ¿no? Tenemos una prevención secundaria que se centra en personas potencialmente delincuentes y situaciones criminógenas. Aquí la tarea, y es para la policía, la tarea principal es centrarse en una identificación temprana y hacer un pronóstico del desarrollo criminal, con el fin de evitar una conducta social delictiva. Aquí no se ha consumado un hecho delictivo, sin embargo, ya la policía tiene que estar interviniendo, haciendo seguimientos, haciendo escuchas. Está dirigido pues a los delincuentes potenciales. Este es un poco lo que les hablaba de las políticas criminal precrimen, ya no es postcrimen, sino que se tiene uno que actuar pues antes de que se consume un hecho delictivo. Esto se ha afianzado más con el terrorismo internacional en la sociedad post-11 de septiembre, y esto pues va a constituir un dilema o un trilema en todos los profesionales, ¿no? El trilema que existe en los profesionales de la seguridad, que es el trilema entre la seguridad, la libertad y la justicia. Buscar el equilibrio es lo más difícil hoy en día para un jefe de policía, para un comisario. Y luego tenemos la prevención terciaria. Esta no existe en el Perú. Se va a centrar en combatir la reincidencia policial y penal. Ella exige la preexistencia del delito,
¿no? Es una persona que ha cometido un delito, una persona que ha estado interna en un centro penitenciario, y lo que nosotros queremos es impedir la comisión de un nuevo hecho delictivo cuando esta persona sea liberada, cuando sea puesta, este interno sea puesto en libertad. Hay pues un objetivo reintegrativo positivo que es resocializarse y está dirigido a los potenciales delincuentes reincidentes. Vean ustedes, un interno va a salir de un penal, de un centro penitenciario y va a ser resocializado realmente, va a ser reintegrado en la sociedad. No hay nadie que haga un monitoreo de estas personas que no van a conseguir un trabajo, no tienen una educación que les permita pues, defenderse en la vida, y es claro que esta persona, como está sucediendo en el Perú y en muchas zonas de la región, va a volver a delinquir y no hay un seguimiento para esto, pues es el trabajo de prevención y control de la criminalidad a través de la inteligencia. Deberían pues el INPE, ¿no?, que es el Instituto Nacional Penitenciario, coordinar con las autoridades policiales, con los servicios de inteligencia para hacer un seguimiento y evitar así de que esta persona vuelva a delinquir. Y esto lo vemos, personas que son capturadas 6, 7 veces por robar un celular, van a volver a cometer lo mismo de manera periódica, y esto es un círculo cerrado sin fin, ¿no? Luego tocaremos pues, los desafíos de la seguridad ciudadana hoy en día, en este mundo moderno, para acercándome ya al final. Tenemos una creciente y compleja criminalidad, el crecimiento sostenido del crimen, tenemos una cifra negra de los años 70, del siglo pasado, hay un mayor grado de violencia en el delito. Se dice pues que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. Hay una diversificación de la población criminal, pandillas juveniles, vandalismo escolar, pirañas, prostitución, drogadictos, etcétera, ampliación de los espacios de victimización. Hoy en las ciudades son guetos o archipiélagos de la delincuencia, ¿no? Antes uno podía ser víctima de un hecho delictivo en un banco, en una plaza pública. Hoy en día uno puede estar regando el jardín de su casa y ser víctima de un hecho delictivo. Y otro punto importante es la organización y sofisticación técnica, es la tecnología y mentalidad empresarial llevada pues al terreno criminal. Otro desafío de la seguridad ciudadana hoy en día es el desborde en capacidades de respuestas policiales en la región. La policía por lo general es la cenicienta del Estado, ¿no? Hay una desconfianza ciudadana, el sistema policial está pues impregnado de precariedad, tanto en recursos, en personal, muchas veces falta de profesionalismo, bajos sueldos, viven en una subcultura y a veces están impregnados en una estructura militar, ¿no? Al policía barato le va a salir caro al Estado. Hay que pues procurar que el policía tenga pues una educación de calidad. Hace poco se ha suscitado en el distrito de San Isidro, en una intervención policial, que un ciudadano pues en estado de ebriedad, desafía al policía, le falta el respeto y le dice: has debido estudiar, por eso que eres policía, ¿no? O sea, que la ciudadanía no tiene la confianza en la formación de un policía, y ese es un estereotipo social que tiene que erradicarse. A veces la policía puede estar mal equipada, que no está en el Perú, está mal pagada, que no está en el Perú, pero que lo que es peor es cuando la policía está mal formada. Eso sí es sumamente grave, entonces hay que tomar en serio los sistemas educativos. Hay una presión social por respuestas represivas, hay inseguridad, temor, angustia, vivimos en una sociedad de riesgos, tenemos que coexistir con estos riesgos. La sociedad de 24 horas, tenemos una amenaza constante, ya uno no sale de su casa, tiene que portar armas, no porta dinero, ¿no? Hay una seguridad privada pues en demasía, cierre de vías públicas, cercos, alarmas, videocámaras, hay un pánico social, una paranoia colectiva. Muchas veces vemos marchas ciudadanas por respuestas más prácticas. Vean ustedes ese eslogan, Chapa tu choro, que dio la vuelta al mundo, ¿no? De ver cómo a veces en estado de desesperación la ciudadanía va a tener que responder ante la ausencia del Estado. A esto se denomina la violencia privada o la privatización de la seguridad. Pues existe una justicia popular o constitucionaria en toda la región.
latinoamericana, especialmente en los países andinos, donde van a haber pues linchamientos populares, existen comités de autodefensa, rondas campesinas, sicariatos, cooperativas de vigilantes, escuadrones de emergencia, etc. Termino pues mi conferencia con dos reflexiones generales. La primera de ellas, la seguridad ciudadana debe constituir un concepto democratizador en América Latina, y esto va a permitir pues, fortalecer los derechos humanos y va a fomentar la cultura de paz. ¿No? La seguridad ciudadana, a mi juicio, es un elemento esencial para la gobernabilidad en el Estado de Derecho moderno en la región, y de esta manera concluyo con mi conferencia. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias y felicitaciones por su extraordinaria presentación, don Javier Gamero, en vivo desde Suiza, desde la ciudad de Berna. Estamos llegando a ustedes el día de hoy, miércoles 17 de julio, en esta conferencia alrededor del Congreso, del primer Congreso Internacional Virtual en conmemoración a las fiestas patrias del Perú.